¿Quién vigila cuando la belleza duerme? En Ronda, suspendida sobre el abismo del Tajo como una joya engarzada en piedra, la paz parecía tan eterna como las montañas que la cunaban. El sol de la tarde bañaba de oro viejo las paredes encaladas y el empedrado de las calles, mientras el aire olía a jazmín, a vino añejo y a la promesa fresca del río Guadalevín allá abajo. En la finca Vargas, un remanso de orden y tradición en las afueras, Isabella Isa. Vargas observaba el entrenamiento de un joven pura sangre español. Su postura era impecable, la espalda recta, la barbilla alta, un estudio en elegancia contenida. Vestía pantalones de montar color crema y una blusa de seda azul pálido, su oscuro cabello recogido en una severa pero elegante cola de caballo. Nada en ella delataba la tensión que a veces le atenazaba la mandíbula o la hipervigilancia con la que sus ojos oscuros barrían el entorno. Un legado invisible de la noche que años atrás había intentado destrozar a su familia y había forjado en ella una resolución de acero bajo la seda. Nada en ella delataba la tensión que a veces le atenazaba la mandíbula o la hipervigilancia con la que sus ojos oscuros barrían el entorno. Un legado invisible de la noche que años atrás había intentado destrozar a su familia y había, perfecto Lucía, dijo con voz clara y mesurada a la joven amazona. Recuerda la presión de la pierna en la transición, suave pero firme. Mateo, el capataz, un hombre curtido por el sol y la lealtad, asintió desde la barrera. Llevaba décadas sirviendo a los Vargas, desde antes de que Isa naciera. Era más que un empleado, era familia, el ancla viviente al legado que ella se esforzaba tanto en proteger. La yegua responde bien, señorita Isa, comentó Mateo, sus ojos arrugados por el sol reflejando orgullo. Tiene el temple de su madre. Isa sonrió levemente, una sonrisa genuina pero controlada. Eso esperamos, Mateo. El legado es importante. Pero ese día, una disonancia empezó a vibrar bajo la armonía de Ronda. El rugido de motores potentes, ajenos al ritmo pausado de la ciudad, rebotó por las calles estrechas. Eran motocicletas, muchas, y no sonaban como las de los turistas ocasionales. Eran un gruñido gutural, agresivo, que arañaba la quietud. Isa, afinada a cualquier alteración en su entorno, levantó la vista hacia la carretera que serpenteaba hacia la ciudad. Una sombra fugaz cruzó su rostro, un eco del pasado que siempre acechaba bajo la superficie de su calma estudiada. La llamada llegó más tarde, mientras revisaba las cuentas de la bodega con Elena, su administradora y amiga, una mujer pragmática de mirada directa. Isa. La voz de Elena era tensa al otro lado del teléfono desde su despacho en la ciudad. Hay problemas en la plaza. Un grupo de moteros no tienen buena pinta. Están molestando a los comerciantes, haciendo ruido. Isa cerró los ojos por un instante. ¿La Guardia Civil? Llamados están, pero ya sabes cómo va esto, hasta que no hagan algo grave. Entendido, Elena. Mantén la calma y no te acerques. Voy para allá. Colgó su rostro una máscara de serenidad. Elena, cancela mi cita de la tarde. Parece que tenemos visitantes inesperados. Cuando Isa llegó a la Plaza del Socorro en su discreto pero elegante coche todoterreno, el espectáculo era peor de lo que imaginaba. Una docena de motocicletas pesadas, cromadas y amenazantes estaban aparcadas desordenadamente, ocupando espacio, desafiando el orden. Alrededor, un grupo de hombres con chalecos de cuero desgastados, tatuajes visibles y miradas insolentes bebían cerveza y reían a carcajadas, ignorando las miradas nerviosas de los locales y los turistas desconcertados. Al frente del grupo, un hombre corpulento con una barba negra descuidada y una expresión de brutal arrogancia parecía ser el líder. Llevaba un chaleco con un parche, un lobo aullando sobre un neumático en llamas. Los lobos del asfalto. Isa memorizó el nombre. El líder golpeó la espalda de uno de sus hombres y soltó una carcajada que resonó en la plaza. Isa observó desde la distancia, aparcada discretamente. Analizó al grupo. Su formación era caótica, más una turba que una unidad disciplinada. El líder, aunque físicamente imponente, gesticulaba en exceso, buscando atención. Sus lugartenientes parecían más nerviosos, mirando a su alrededor, conscientes de ser observados. Vio a 2 agentes de la Guardia Civil hablando con el líder, que se encogía de hombros con desdén. Claramente, la autoridad formal no le impresionaba. Isa anotó mentalmente la matrícula de una de las motos más cercanas, un modelo importado, probablemente de origen mexicano, por algunos detalles en la customización que reconoció de sus viajes. Sintió un escalofrío familiar, no de miedo, sino de fría determinación. El caos había llegado a su puerta y sabía,
por amarga experiencia que ignorarlo solo lo haría crecer. Los días siguientes confirmaron sus temores. Los lobos del asfalto no eran simples turistas ruidosos. Empezaron con pequeñas intimidaciones, exigir descuentos absurdos en tiendas, ocupar mesas en terrazas sin consumir, mirar fijamente a las mujeres. Luego escalaron al vandalismo, una pintada obscena en la pared de la oficina de turismo, neumáticos pinchados en coches de alquiler, música estridente a altas horas de la noche. El miedo empezó a susurrarse por las calles empedradas de Ronda. Los comerciantes hablaban en voz baja, las familias recogían antes a sus hijos. La Guardia Civil patrullaba más, pero los moteros eran huidizos, dispersándose antes de que llegaran las patrullas, dejando tras de sí una estela de tensión y desorden. Isa se reunió con el capitán Morales, el comandante local de la Guardia Civil. Era un hombre profesional cercano a la jubilación, con el aire cansado de quien ha visto demasiado con muy pocos recursos. «Señorita Vargas», dijo Morales, ofreciéndole asiento en su austero despacho, «entiendo su preocupación. Estamos haciendo todo lo posible». «Capitán», replicó Isa, su voz tranquila pero firme, «lo posible no está siendo suficiente. Esta gente está asfixiando la ciudad. Mis empleados están asustados, los negocios sufren. Necesitamos una respuesta más contundente». Morales suspiró. «No tenemos pruebas de delitos graves, vandalismo, alteración del orden, cosas difíciles de probar sin testigos directos que se atrevan a declarar. Y créame, nadie se atreve. Además, son muchos. Mis efectivos son limitados. ¿Han identificado al líder? ¿Saben de dónde vienen? El que parece al mando se hace llamar Héctor Ramírez, alias El Martillo. Historial por delitos menores en varias provincias, algunos vínculos con bandas en México, pero nada sólido aquí. Son como cucarachas, aparecen, molestan y desaparecen cuando ven la luz». «Las cucarachas prosperan en la oscuridad, capitán», dijo Isa levantándose, «y si no se actúa, infestan toda la casa. Gracias por su tiempo». Salió del cuartelillo sintiendo una creciente frustración. La ley tenía sus límites, sus procedimientos lentos, y mientras tanto el caos de los lobos se acercaba peligrosamente a su propio mundo. No tardó en suceder. Una mañana, Mateo encontró las cerraduras de los establos principales forzadas y varias herramientas de guarnicionería caras desaparecidas. No habían tocado a los caballos, pero el mensaje era claro, podían entrar cuando quisieran. «Señorita Isa, esto no puede seguir», dijo Mateo, su rostro normalmente afable ensombrecido por la preocupación. «Tenemos que hacer algo». «Lo haremos, Mateo», aseguró Isa, inspeccionando la cerradura forzada con una atención minuciosa que iba más allá de la simple evaluación de daños. Estaba analizando el método, la fuerza bruta empleada, la falta de sutileza. «Instalaremos nuevas cerraduras, más seguras, y revisaremos los protocolos de vigilancia». Pero sabía que eso eran solo parches. Esa misma tarde, mientras Isa supervisaba el embotellado en la bodega, vio a dos de los moteros de los lobos, uno flaco y escurridizo al que había oído llamar Serpiente y otro con una navaja tatuada en el cuello, merodeando por el camino de acceso a la finca. No hacían nada abiertamente ilegal, pero su presencia era una provocación calculada. Estaban probando sus límites, midiendo su reacción. Isa salió a su encuentro, caminando con calma deliberada por el camino polvoriento. No mostró miedo, solo una fría autoridad. «¿Puedo ayudarles en algo, señores?», preguntó, su voz resonando clara en el aire tranquilo. Serpiente sonrió, una sonrisa desagradable. «Solo admirando el paisaje, señora. Bonita propiedad. Mucho dinero aquí, ¿eh?» «Es el resultado de generaciones de trabajo», replicó Isa, sin inmutarse. «Esta es una propiedad privada. Les agradecería que continuaran su camino». Navaja dio un paso adelante, invadiendo su espacio personal. Era más bajo que ella, pero su postura era agresiva. «¿Y si no queremos?». Isa no retrocedió. Su mirada se fijó en los ojos del hombre, fría y directa. Sintió la vieja adrenalina empezar a fluir, la necesidad de prepararse para el impacto, pero la mantuvo a raya. Su entrenamiento no era para la agresión, sino para el control, la defensa, la neutralización precisa. «Entonces», dijo en voz baja pero cortante, «descubrirán que la hospitalidad andaluza tiene sus límites y que esta finca sabe cómo proteger lo suyo». Hubo un instante de tensión palpable. Los dos moteros intercambiaron una mirada incierta. Habían esperado miedo, sumisión, quizás ira. No esperaban esa calma gélida, esa autoridad implícita. Serpiente carraspeó. «Vámonos, Navaja, ya hemos visto suficiente». Se dieron la vuelta y se alejaron, sus botas levantando polvo en el camino.
Isa los observó hasta que desaparecieron, su cuerpo vibrando con una tensión controlada. Sabía que aquello no había sido el final, sino el principio. Habían cruzado una línea, habían llevado la amenaza a su hogar, a su gente. La diplomacia y la espera habían terminado. Era hora de preparar una defensa real. Esa noche, en la soledad de su estudio, Isa no revisó balances ni pedigrís equinos. Abrió un armario oculto tras una librería y sacó un viejo bokken de madera desgastado por horas de práctica silenciosa. Repasó mentalmente los planos de la finca, las rutas de escape, los puntos ciegos, las fortalezas y debilidades de cada edificio. Recordó las dolorosas lecciones de su entrenamiento secreto en Aikido y Krav Maga defensivo, las técnicas de desarme, las luxaciones precisas, el arte de usar la fuerza del oponente en su contra. No buscaba la violencia, pero si la violencia llegaba a su puerta, estaría preparada para recibirla y neutralizarla con la misma precisión con la que dirigía su negocio. La fachada de la elegante heredera empezaba a resquebrajarse, revelando a la guardiana que siempre había estado latente bajo la superficie. La tensión en Ronda se podía cortar con un cuchillo. Los lobos, envalentonados por la aparente inacción de las autoridades y la resistencia pasiva de la mayoría, se volvieron más audaces. Ya no se conformaban con pequeñas molestias. Una noche destrozaron el escaparate de la panadería de doña Carmen, una viuda querida en el pueblo. Otra, acorralaron al joven hijo del farmacéutico, quitándole la bicicleta entre burlas crueles. El Martillo Ramírez se pavoneaba por la ciudad como si fuera suya, sus hombres siguiéndole como una jauría maloliente. Isa observaba y esperaba, recopilando información, analizando patrones. Sabía que el Martillo era todo bravuconería y fuerza bruta, pero algunos de sus hombres, como Serpiente, parecían más astutos, aunque igualmente viciosos. Notó que solían emborracharse en el mismo bar de las afueras cada noche, volviéndose descuidados y ruidosos. Identificó sus rutas habituales, sus horarios. Su mente estratégica, entrenada tanto en los negocios como en la defensa personal, trazaba planes y contraplanes. Habló con Mateo y Elena, dándoles instrucciones precisas. Reforzaron la seguridad de la finca de manera discreta pero efectiva. Sensores de movimiento adicionales en puntos ciegos, comunicaciones internas mejoradas, rutas de evacuación practicadas para el personal residente. Isa pasó horas en el picadero vacío o en la bodega silenciosa, no montando ni catando vino, sino moviéndose con una fluidez silenciosa, repasando catas defensivas, visualizando escenarios, adaptando técnicas al entorno específico de su hogar. Era un baile solitario y mortal, una preparación para una actuación que esperaba no tener que ejecutar. El punto de no retorno llegó una tarde gris, con amenaza de lluvia. Isa estaba en los establos revisando a un potro recién nacido cuando oyó gritos provenientes de la entrada principal de la finca. Corrió hacia allí, su corazón latiendo con fuerza controlada. Encontró a El Martillo y 3 de sus hombres más corpulentos acorralando a Mateo contra la vieja cancela de hierro forjado. El Martillo sujetaba a Mateo por la camisa, zarandeándolo. «Te dije que le dijeras a tu jefa que queremos hablar de negocios, viejo», rugía Ramírez, su rostro congestionado por la ira y el alcohol barato. «Queremos nuestra parte de toda esta riqueza. Deje en paz a mis empleados». La voz de Isa cortó el aire, fría como el acero. Avanzó hacia ellos sin vacilar. No corrió, pero cada paso era decidido, cargado de intención. El Martillo soltó a Mateo, que tosió para recuperar el aliento, y se giró hacia Isa con una sonrisa lasciva. «Vaya, vaya, la princesita sale de su castillo. ¿Vienes a negociar?» «No hay nada que negociar», dijo Isa, deteniéndose a una distancia prudente pero desafiante. Su mirada pasó rápidamente por los hombres de Ramírez, evaluando su postura, su nivel de embriaguez, buscando posibles armas improvisadas. «Están en mi propiedad. Les exijo que se marchen inmediatamente». Uno de los secuaces rió. «¡Exige! ¿O qué, señorita? ¿Nos vas a pegar con tu fustita de montar?» El Martillo dio un paso hacia ella, hinchando el pecho. «Vamos a entrar, a ver qué tienes de valor en esa bodega tuya. Un pequeño impuesto de protección, ¿sabes?» Hizo una seña a sus hombres para que avanzaran hacia la cancela. Fue entonces cuando Isa actuó, no con violencia directa, sino con una rapidez y precisión inesperadas. Aprovechando que el Martillo se giraba un instante para dar la orden, Isa se movió lateralmente, con un movimiento fluido y experto aprendido en incontables horas de práctica, accionó un mecanismo oculto de cierre de emergencia en la cancela.
Las pesadas hojas de hierro se cerraron con un golpe metálico resonante, justo cuando los hombres de Ramírez iban a cruzar. El mecanismo era viejo, parte de la seguridad original de la finca, pero Isa lo había mantenido perfectamente engrasado. Los moteros se detuvieron en seco, sorprendidos. El martillo se giró, furioso. ¡Bruja! ¡Abre esa puerta! Isa se mantuvo firme al otro lado de la cancela, ahora una barrera infranqueable. Mateo se había puesto a su lado, aunque temblaba ligeramente. «Ya les dije que se marcharan», repitió Isa, su voz sin inflexiones. «La próxima vez no seré tan hospitalaria. La Guardia Civil está de camino». Sabía que era un farol. Morales tardaría en llegar, pero necesitaba ganar tiempo y mostrar resolución. El martillo golpeó la cancela con el puño, haciendo vibrar el metal. Sus ojos inyectados en sangre se clavaron en Isa. «Esto no ha terminado, Vargas. Pagarás por esto. Te arrepentirás de habernos desafiado». Se marcharon entre maldiciones y amenazas, el rugido de sus motos rasgando de nuevo la paz recuperada. Isa observó cómo se alejaban, su respiración profunda y controlada. Sabía que la confrontación final era inevitable. Habían probado su determinación y ahora vendrían a romperla. Pero ella también estaba lista. La elegante heredera había desaparecido por completo. Ahora solo quedaba la guardiana, protegiendo su hogar, su gente, su legado, con la misma fiereza silenciosa con la que sus antepasados habían defendido aquellas tierras durante siglos. La noche caería pronto, y con ella la tormenta. La lluvia empezó al anochecer, un aguacero frío y persistente que convertía las calles de Ronda en espejos oscuros y envolvía la finca Vargas en una cortina gris. El viento aullaba suavemente entre los olivos centenarios. Dentro de la casa principal, las luces eran cálidas, pero la atmósfera era tensa. Isa había reunido a Mateo, Elena y al poco personal que vivía en la finca. Les explicó la situación con calma, sin alarmismo, pero sin ocultar la gravedad. «Los lobos vendrán esta noche», dijo, su mirada recorriendo sus rostros preocupados. «Están furiosos y son peligrosos. He alertado al capitán Morales, pero no podemos contar con que lleguen a tiempo. Nuestra prioridad es mantenernos a salvo». Había diseñado un plan defensivo. El personal se refugiaría en la bodega principal, la estructura más antigua y sólida de la finca, con puertas reforzadas y una única entrada fácil de vigilar desde dentro. Elena estaría a cargo allí, con un teléfono satelital por si cortaban las líneas. Mateo, a pesar de sus protestas iniciales, se quedaría con ellos. Era demasiado valioso como para arriesgarlo. Isa se encargaría de la defensa exterior. «Señorita Isa, no puede enfrentarse a ellos sola», suplicó Mateo, su voz ronca por la emoción. «Son bestias». «No estaré sola, Mateo», replicó Isa con una extraña calma. «Conozco cada rincón de esta finca mejor que ellos. Usaré el terreno, la oscuridad, la sorpresa. No busco una pelea, busco neutralizarlos, ganar tiempo hasta que llegue la ayuda». Tocó suavemente el brazo del capataz. «Confía en mí. Protege a los demás». Mientras el personal se aseguraba en la bodega, Isa hizo su última ronda. Vestía ropa oscura y práctica, pantalones resistentes, un jersey de cuello alto, botas silenciosas. Su cabello estaba recogido firmemente. No llevaba armas de fuego, su defensa se basaba en sus habilidades y su entorno. Llevaba consigo solo lo esencial, una linterna pequeña, ataduras de plástico resistentes y el viejo boken de entrenamiento sujeto a su espalda, más como una herramienta de control o distracción que como un arma letal. El rugido de las motos se oyó a lo lejos, acercándose inexorablemente. Isa apagó las luces exteriores de la finca, sumergiendo los patios y jardines en una oscuridad casi total, rota solo por los relámpagos ocasionales que iluminaban brevemente la escena como un estroboscopio macabro. Se posicionó en un punto estratégico, oculta entre las sombras de un viejo almacén de aperos, desde donde podía observar el camino de acceso principal. Las motos llegaron, 6 de ellas, sus faros cortando la lluvia como ojos de depredador. Aparcaron bruscamente cerca de la cancela que Isa había cerrado antes. Vio a El Martillo desmontar, seguido por Serpiente, Navaja y otros 3 matones corpulentos. Llevaban cadenas, barras de metal improvisadas, incluso un bate de béisbol. Estaban preparados para la violencia y la destrucción. «¡Echad abajo esa maldita puerta!», gritó El Martillo por encima del ruido de la tormenta. Mientras 2 de los hombres empezaban a golpear la cancela con una barra, Isa se movió. Silenciosa como una sombra, se deslizó por la parte trasera del almacén, rodeando al grupo principal. Su objetivo era separarlos.
usar su exceso de confianza y la falta de disciplina en su contra. El primer objetivo fue uno de los hombres que vigilaba el flanco, apartado del grupo principal, intentando ver algo a través de la lluvia con una linterna. Isa se acercó por detrás, el sonido de sus pasos ahogado por la tormenta. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, una mano firme le tapó la boca, mientras la otra aplicaba una llave de torsión precisa a su muñeca, obligándole a soltar la barra de metal que llevaba. Un golpe seco y calculado en un punto de presión del cuello lo dejó inconsciente sin un sonido. Isa lo arrastró rápidamente hacia las sombras más profundas y lo aseguró con una atadura. Uno menos. Volvió su atención al grupo principal. La cancela estaba resistiendo, pero empezaba a ceder. Necesitaba crear una distracción. Localizó una pila de viejas tinajas de barro cerca de los establos. Con un movimiento rápido lanzó una piedra hacia ellas. El sonido de la cerámica rompiéndose en la oscuridad sobresaltó a los moteros. «¿Qué ha sido eso?», gruñó. Navaja, girándose hacia el ruido, su arma improvisada en ristre. «Id a ver, idiotas», ordenó el martillo, impaciente. Navaja y otro de los matones se separaron del grupo, avanzando con cautela hacia los establos. Era la oportunidad que Isa esperaba. Mientras el martillo y los otros dos seguían concentrados en la cancela, ella se movió hacia la bodega, sabiendo que intentarían entrar allí al no encontrar a nadie en la casa principal. Se deslizó por una entrada secundaria que solo ella conocía, un viejo respiradero disimulado entre la hiedra. Dentro, la oscuridad era casi absoluta, y el aire olía a tierra húmeda, vino viejo y madera. Isa se movió con seguridad por los pasillos familiares entre las enormes barricas. Oyó al martillo y sus dos hombres restantes forzando la puerta principal de la bodega. El metal chirrió y finalmente cedió con un golpe sordo. Entraron, sus linternas barriendo la oscuridad, creando sombras danzantes y monstruosas. «¡Vargas! ¡Sabemos que estás aquí, zorra!», gritó el martillo, su voz resonando en el espacio cavernoso. «Sal y enfréntate a nosotros». Isa permaneció inmóvil, oculta detrás de una fila de barricas, controlando su respiración, escuchando sus movimientos. Eran torpes en la oscuridad, tropezando, maldiciendo. Esperó a que se separaran ligeramente. Uno de ellos, el que llevaba el bate, se adelantó un poco, iluminando una esquina. Isa eligió su momento. Salió de las sombras como un espectro, golpeó la muñeca del hombre con el boken, haciendo que soltara el bate con un grito ahogado, y siguió con un barrido bajo, que lo hizo caer pesadamente entre las barricas. Antes de que pudiera recuperarse, Isa lo inmovilizó boca abajo, aplicando una llave dolorosa pero no lesiva en el hombro. Otra atadura y quedó fuera de combate. Ahora solo quedaban el martillo y el último secuaz. Estaban juntos, espalda con espalda improvisada, girando sus linternas nerviosamente. «¿Dónde estás, cobarde?», gritó el martillo. Isa usó el eco a su favor. Golpeó una barrica con el boken en un lado de la bodega, y mientras ellos se giraban hacia el sonido, ella se movió rápidamente hacia el otro lado. «Estoy aquí, Ramírez», dijo su voz tranquila y resonante desde una dirección inesperada. «Pero no soy yo la cobarde». El último secuaz entró en pánico y disparó una bengala que llevaba, quizás pensando en iluminar el lugar o intimidar. La luz roja y chisporroteante llenó la bodega por un instante, revelando a Isa no donde ellos esperaban, sino agachada detrás de otra fila de barricas. Pero también reveló algo más: la expresión de puro terror en el rostro del secuaz y la creciente incertidumbre en el del martillo. Aprovechando la confusión momentánea tras apagarse la bengala, Isa se lanzó hacia el secuaz, esquivó un torpe golpe de cadena y usó su impulso para proyectarlo contra una pared de piedra con una técnica de aikido. El hombre se desplomó, el aire escapando de sus pulmones. Ahora solo quedaba el martillo. Estaba solo en la oscuridad resonante de la bodega, su respiración agitada, su bravuconería evaporándose rápidamente. ¿Quién eres tú?, jadeó, girando sobre sí mismo, buscando a su atacante invisible. «Soy Isabela Vargas», respondió Isa, su voz ahora más cercana, justo detrás de él. «Y esta es mi casa». Antes de que Ramírez pudiera girarse por completo, Isa lo desequilibró con una zancadilla precisa y aplicó una llave de control al brazo, forzándolo a arrodillarse en el suelo húmedo. Él luchó con fuerza bruta, pero la técnica de Isa era superior, usando su peso y apalancamiento contra él. Con un último giro experto, lo inmovilizó boca abajo, su rostro presionado contra la tierra fría. «Se acabó, Ramírez», dijo Isa, su voz tranquila pero sin rastro de duda.
Lo aseguró firmemente con las ataduras. En ese momento se oyeron sirenas acercándose a la finca. Las luces azules y rojas parpadearon en la distancia, reflejándose en la lluvia que aún caía. Isa se levantó, su ropa manchada de barro y quizás un rasguño en la mejilla, pero erguida, dueña de la situación. Había protegido su hogar. Cuando el capitán Morales y sus hombres entraron en la bodega, encontraron una escena inesperada. 5 hombres corpulentos, conocidos por aterrorizar la ciudad, atados e incapacitados en el suelo. Y en medio de ellos, Isabella Vargas, de pie, tranquila, con un viejo palo de madera en la mano, pareciendo más una directora de orquesta tras un concierto difícil que una víctima de un asalto. «Señorita Vargas», balbuceó Morales, mirando a su alrededor con incredulidad. «¿Qué ha ocurrido aquí?» Isa lo miró fijamente, sus ojos oscuros reflejando una profundidad que él nunca había sospechado. «Intentaron entrar por la fuerza, capitán. Tuve que defenderme. Afortunadamente, conozco bien mi casa». Su voz era serena, pero llevaba el peso de la noche, el eco de la violencia contenida y la afirmación de una fuerza que ya no podía permanecer oculta. La guardiana de ronda había reclamado su lugar. Las secuelas de la confrontación se desarrollaron con una mezcla de incredulidad oficial y alivio comunitario. Los lobos del asfalto, incluido un magullado y humillado Héctor el Martillo Ramírez, fueron detenidos por la Guardia Civil. Las pruebas en su contra eran ahora abrumadoras: intento de allanamiento, asalto, vandalismo previo. La ciudad respiró hondo por primera vez en semanas. Isa cooperó plenamente con la investigación del capitán Morales, explicando los hechos con precisión y calma. Omitió los detalles de su entrenamiento específico, atribuyendo su éxito a la defensa propia, el conocimiento del terreno y un poco de suerte. Morales, aunque claramente impresionado y quizás algo intimidado por lo que había presenciado, aceptó su versión. Sabía que había más historia allí, pero también reconocía que Isa Vargas había hecho lo que él, con sus limitados recursos, no había podido: neutralizar una amenaza que asolaba su ciudad. Mateo y Elena, una vez liberados de la bodega, miraban a Isa con una nueva mezcla de asombro, gratitud y un profundo respeto. Habían conocido su inteligencia y determinación en los negocios, pero la revelación de su capacidad para la acción física controlada y estratégica los dejó sin palabras. «Siempre supe que era fuerte, señorita Isa», dijo Mateo, sus ojos húmedos, «pero esto ha protegido a su familia, a todos nosotros». «Somos un equipo, Mateo», respondió Isa, aunque sabía que esa noche la carga principal había recaído sobre ella. En los días y semanas siguientes, una nueva normalidad se asentó en Ronda y en la finca Vargas. La paz regresó, pero era una paz diferente, más consciente, menos ingenua. Isa retomó sus deberes como directora de la finca, supervisando la escuela de equitación y la bodega con su habitual elegancia y atención al detalle. Seguía vistiendo con sofisticación, su cabello perfectamente recogido, su postura impecable. Pero algo había cambiado en su mirada, en la forma en que se movía. Había una vigilancia más abierta, una seguridad en sí misma que ya no necesitaba ocultarse por completo. Había integrado las dos partes de sí misma, la heredera culta y la guardiana formidable. La comunidad de Ronda, aunque nunca supo todos los detalles de esa noche lluviosa, entendió que Isabella Vargas era más que la rica propietaria de la finca. Se corrió la voz, en susurros respetuosos, sobre su valentía, sobre cómo había hecho frente a los matones que nadie más se atrevía a desafiar. Su estatus en la ciudad, ya considerable, se elevó a un nivel casi legendario. No era temida, sino profundamente respetada. Una tarde, meses después, mientras el sol poniente teñía de rosa el cielo sobre el Tajo, Isa estaba en el mirador de su finca, contemplando la vista espectacular de Ronda. Elena se acercó y se quedó a su lado en silencio por un momento. «La ciudad está tranquila», comentó Elena finalmente. «Gracias a ti». Isa sintió lentamente. «La tranquilidad requiere vigilancia, Elena, y a veces requiere estar dispuesto a defenderla». Miró sus propias manos, manos que podían guiar a un caballo campeón, catar un vino excepcional o aplicar una llave inmovilizadora con precisión devastadora. Mi abuelo solía decir que este lugar, esta tierra, tiene alma, y que nuestra responsabilidad es protegerla. Lo has hecho, Isa. Has protegido el legado. Sí, admitió Isa, una pequeña sonrisa genuina curvando sus labios, pero también he descubierto algo sobre mí misma, que la fuerza no está solo en construir o mantener, sino también en saber cómo y cuándo defender.
y que la verdadera elegancia reside en el control, no solo de un caballo o una bodega, sino de una misma, incluso frente al caos. Se giró y miró hacia Ronda, la ciudad joya ahora segura bajo su mirada vigilante. Ya no luchaba contra la sombra de su pasado, la había aceptado como parte de quien era, una fuente de fortaleza y resolución. Sabía que podrían surgir otras amenazas en el futuro, que la paz nunca estaba garantizada. Pero ahora sabía que estaba preparada. Isabella Vargas, la guardiana elegante de Ronda, había encontrado su verdadera forma de redención, no huyendo de su fuerza, sino abrazándola para proteger el mundo que amaba. La belleza dormía tranquila una vez más sobre el Tajo, sabiendo que alguien velaba por ella.